Yo, el que sostiene los confines del cielo y despliega el aliento de la vida sobre la tierra, hablo ahora de uno que nació bajo la estrella de la ley y creció en el rumor del celo, bajo la tutela de un maestro llamado Gamaliel, cuyo nombre significa el consuelo de Dios. Saulo asimiló el arte de la dialéctica, las sutilezas del Talmud y la llama del celo religioso que unge al corazón del escogido más. En su celo hubo temblor de espada. En la pasión por la pureza, Saulo se convirtió en cazador de mis seguidores, a quienes él llamaba sectarios peligrosos. Desde Jerusalén hasta Damasco, su nombre volvió a retumbar en confines y plazas. Selló cartas con autoridad sacerdotal que cosieron su furor al manto de los guardias del templo. Aún así, su afán no estaba en el oro ni en la vanagloria. En su interior ardía el fuego de una convicción que no distinguía entre la justicia y la erradicación de la gracia. Ello observaba a Saulo, tallando en su roca interior un carácter indómito. Sus pasos resonaban con eco de martillo en los rincones oscuros donde la misericordia tardaba en penetrar. Hubo días en que su sombra alargada se proyectó sobre el padecimiento de los humildes, llevando cadenas y dolor, porque él creía que con ello defendía el tesoro de mi pacto. Puso rodillas y mano firme contra las puertas donde mi nombre era proclamado, creyendo que así mantenía intacto el santuario de la ley. Sin embargo, antes de que su viaje cambiara de rumbo, la sabiduría ancestral chocó en su pecho con el viento de la duda. Aquella noche en que el fariseo escuchó quejas desgarradas de quienes había apresado, vio ojos que clamaban justicia divina más allá de la letra muerta. En la penumbra de una celda, escuché el rugido de su conciencia al romperse. Los muros de piedra no pudieron contener el estruendo interno que anunciaba una metamorfosis. Fue entonces cuando puse ante él el cristal de la misericordia, aquella chispa de compasión que había pisoteado con su vara de autoridad. Dejé que su ira se enfrentara a su propia fragilidad, y el rabillo de misurarse a sí mismo provocó en él un estremecimiento más profundo que cualquier. Pero Saulo no se rindió de inmediato. En su mente retumbaban mis silencios y se alzaban mis sospechas. Rechazaba asirse a la bondad que negaba a sus ojos el portal del templo. No comprendía que la gracia no se limita al recinto sagrado, ni se mide con tabla y compás. Sostenía que para preservar la fe debía anular a cualquier rival, y así sus manos se sumían en cadenas más pesadas que las de aquellos que oprimían. Cuando Saulo se perdió en el desierto de su propia dureza, allí mi voz se filtró como rocío en la mañana. No hablé con estruendo atronador, sino con la sutil cadencia del momento elegido. Contempló una luz sin origen, tan penetrante que su túnica no pudo resistir el fulgor, y los caballos relincharon al sentir la proximidad de lo eterno. La voz, clara como cristal, lo convocó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y su respuesta tembló: ¿quién eres, Señor? Yo respondí con amor infinito: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sus discípulos desconocían el fulgor que lo alcanzó. 3 días y 3 noches sumergido en oscuridad, en un ayuno forzoso por la ceguera que mi resplandor provocó. No probó bocado, ni alzó sus manos durante ese tiempo. Sus pensamientos se volvieron hilos de tensión y remordimiento. Comprendió que la ley, sin mi aliento de amor, podía ser espada contra su propia carne. Finalmente, envió a Ananías, siervo humilde de la comunidad de Damasco, con manos que temblaban ante la misión divina. Ve a la casa de Judá, busca a Saulo de Tarso, ordené, pues he aquí el vaso elegido para llevar mi nombre a los gentiles. Ananías, temeroso, recordó las cadenas que aquella presencia había extendido sobre sus hermanos. No temas, pues su boca proclamará mis palabras. El toque de las manos quebrantó la ceguera y el velo de incredulidad. Caídas las escamas de sus ojos, vio el rostro de aquel que representaba a mi pueblo. De sus labios ya no brotarían acosos, sino himnos de restauración. Saulo, hijo de Tarso,
se convirtió en Pablo, vaso de misericordia, testigo de mis maravillas. Él, que fue perseguidor, se alzará como heraldo de mi amor. Más adelante su voz resonará en sinagogas y plazas, y sus letras cruzarán mares y montañas. Pero ese canto, hijo de la conversión, debe primero nacer en su interior. Aquel que alumbré en la oscuridad del fanatismo para transformarlo en antorcha de mi gracia. Tras romperse las vendas de su alma en el camino a Damasco, lo conduje al seno de mi Hijo, Jesús de Nazaret, para que sus manos formaran su espíritu en la fragua del amor encarnado, en las llanuras polvorientas de Galilea. Pablo siguió al Maestro con la humildad de quien ha visto la propia miseria y ha probado la libertad que otorga el perdón. Aquel hombre de hábitos farisaicos se encontraba sentado ahora en posadero junto a pescadores, publicanos y pecadores. Pablo escuchaba el sermón del monte en sus ojos. Acostumbrados al rigor de la ley, se humedecieron al oír que bienaventurados son los mansos, los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia. Comprendió entonces que mi reino no se levanta sobre ostracismos, sino sobre corazones abiertos a la compasión y la verdad. Su mente, antes templada para la controversia, se abría a la revelación de un mandamiento nuevo: a amarse los unos a los otros como he amado yo. Pablo contempló el primer milagro y sintió un estremecimiento en su pecho. Fue testigo de cómo el agua, símbolo de su ley pulcramente guardada, se transformaba en vino. Su estómago y su alma reconocieron que las realidades espirituales pueden rebasar los límites de lo que imaginamos posible en cada paso. Jesús hablaba al corazón de Pablo con parábolas y silencios. Recuerdo el día en que se separaron de la multitud y se sentaron en el monte para descansar. Mientras los discípulos dormían, el Maestro miró a Pablo y dijo: Pablo, recuerda que no eres tú quien me sirve, sino que soy yo quien te toma y te llama. En aquellas pocas palabras hicieron temblar la roca de su identidad. Ya no era esclavo de la ley, sino discípulo del Verbo encarnado. Fue en Capernaum donde Pablo, sorprendido, vio a un paralítico levantarse al escuchar la voz de Jesús. Quiso alzar sus propias súplicas. Ordenó a sus labios articular la invocación justa, pero descubrió que bastaba la fe en el Hijo del Hombre. Desde entonces, la letra dejó de ser su cetro para convertirse en lanza a favor de quienes sufren.